Dahlia Everin era la única hija de la noble y opulenta casa Everin. No carecía de riqueza, belleza ni carácter. Sin embargo, ni ella logró ganarse el corazón del protagonista. Lady Lirio era una novela escrita únicamente para una heroína principal. O'Neill aparecía como el viento, encantando a hombres de todo tipo, y el protagonista la conoció en una fiesta y se enamoró al instante. Era una mujer de belleza inusual, y aunque Dahlia también era muy atractiva, siempre se sentía como una rata gris junto a ella. ¿Qué podría estar pensando al ver cómo el protagonista no podía apartar la mirada de O'Neill? En la obra original solo hay un fragmento donde O'Neill describe el comportamiento de Dahlia. La joven constantemente observaba al protagonista parada detrás, pero al ser herederos de dos casas nobles unidas por una relación especial, se conocían desde la infancia y se veían con frecuencia. No sorprendía que con el tiempo Dahlia comenzara a sentir algo por el primogénito de la familia doctoral, Ludwig Bowser. Tan pronto como O'Neill llegó al centro de los círculos sociales, de inmediato conquistó el corazón de Ludwig, al que Dahlia no había logrado. Se preguntaba qué haría Dahlia, quien había perdido la atención de los demás. En vez de convertirse en la villana o la mejor amiga del protagonista, actuó de otra manera. Dahlia se convirtió en una personaje secundaria para provocar celos en el hombre. O'Neill se sentía abandonada cuando Ludwig hablaba de Dahlia y su infancia compartida. Dahlia dejó la taza con estrépito en la mesa y exclamó a voz en cuello que no lo perdonaría. La sirvienta se interesó insegura si deseaba que se le trajera un nuevo vestido, pero se negó. En ese mismo instante, nuestra protagonista se reincorporó en esa amiga llamada Dahlia Everin. ¿Acaso ahora tendría que convertirse en moneda de cambio en los juegos amorosos de los protagonistas y ser desechada? Ese desenlace no agradaba a nuestra protagonista y eso la exasperaba. Ni siquiera sabía qué ocurrió con Dahlia después de que la expulsaran. Además, tenía un matrimonio concertado con un hombre desconocido. Quizás Dahlia se casó por mandato familiar y vivió una vida tranquila e insignificante. Sin embargo, la Dahlia actual planeaba vivir a tope y mantener romances apasionados con hombres atractivos. Le era igual si los protagonistas seguían vivos, porque ahora los dejaría en paz. Dahlia tomó la decisión de convertirse en una amiga ideal que se convirtió en familia en esta vida. Después de su reencarnación, nuestra protagonista creció como cualquier niño normal. Aunque la infancia monótona la inquietaba, en la vida de un niño resultó tener bastantes preocupaciones. Todo porque tuvo que aprender desde cero no solo a mover sus extremidades, sino también a sentarse, caminar y hablar. Gracias al apoyo de sus padres, nuestra protagonista creció con éxito. Aunque la niñera fue quien la cuidó mayormente, sus padres intentaron pasar tiempo con ella cuando podían. Crecía con un padre silencioso pero muy hermoso y una madre refinada y hermosa. Dahlia consideraba excelente poder ver cada día a personas tan hermosas. La madre sabía que los bebés lloran mucho, pero esto no era el caso de su hija. La mujer acarició la mejilla de la niña y se sorprendió al notar cuán suave era. La madre le contó a su hija que su mejilla se parecía a la cola de su marido, que era muy redonda. Luego le entregó al bebé a su marido y le sugirió que también la tomara. Aún así, nuestra protagonista consideraba a sus padres una pareja perfecta. El padre fue caballero antes de heredar el ducado y la madre era princesa de un estado aliado. Siempre se trataban con respeto y esto se convirtió en costumbre. Ahora siempre mantienen una comunicación formal. Con una sonrisa, la mujer le propuso a su marido inventar un apodo para la niña y llamarla a partir de ahora Darling. A nuestra protagonista claramente no le gustó y comenzó a llorar, pero la mujer lo interpretó como una respuesta positiva. El hombre se sorprendió ante la propuesta de su querida esposa y miró tristemente al bebé. Nuestra protagonista miró desesperada a papá y mentalmente le dijo que le desagradaba completamente. Devolvió al bebé a su esposa, le comentó sobre sus ocupaciones y luego se fue apresurado. Con una sonrisa, la madre preguntó a su hija si su padre no era un cachondo. A pesar de los sentimientos de la protagonista, creció convirtiéndose en una copia exacta de su madre. La niña se acercó a su padre y le preguntó de dónde vienen los niños. El hombre se desconcertó al instante, mientras que su madre sugirió que también le hicieran un hermanito. La protagonista esperaba que la armonía perdurara en su familia para siempre, pero el bon no estaba de su parte. Charlie regresaba a la capital solo con su hijo, lo que indica que probablemente algo había sucedido.
El ducado de Bowser era el lugar de origen del protagonista llamado Ludwig Bowser. Que pronto visitarán la finca de Averin significa que la primera reunión de los protagonistas no tardará en ocurrir y no será nada agradable. El pasado de los protagonistas de novelas rara vez se distingue por la felicidad y el éxito. En ese caso, es probable que se enamore de la protagonista a primera vista. Y las historias sobre redención siempre han resonado con los lectores. Nuestra protagonista sabía perfectamente que el desacuerdo en su familia estaba a punto de comenzar. A diferencia de los padres de Dahlia, que se casaron por amor, el duque y la duquesa de Bowser contrajeron un matrimonio político. Sin embargo, más tarde el duque conoció a una mujer que derritió su corazón y decidió llevarla a la mansión. Naturalmente, nadie pensaba en consultar la opinión de la duquesa. No es sorprendente que la mujer estuviera desesperada, ya que el duque había cambiado tan repentinamente. Una escena similar apareció en la novela original de Lady Poppy. Ludwig le contaba a su amada que a su madre siempre le dolía verlo, porque siempre le recordaba al padre. Ver cómo su propia madre perdía la cordura terminó siendo para él una verdadera traumática experiencia. Sin embargo, Dahlia sabía que ese desenlace esperaba al protagonista de la novela en el futuro. Se preguntó si la duquesa aún estaba en sus cabales o ya había enterado sobre el embarazo de la amante. Los ojos de la protagonista se abrieron al pensar en el estado en que ahora se encontraría el chico. Si desde niño observó las peleas de sus padres, es muy probable y natural que creciera como un duque sanguinario. Ludwig se convertiría tan frío, cruel e inaccesible como en la historia original. La protagonista comprendía perfectamente que debía estar preparada para cualquier cosa. Poco después llegó una invitación de la duquesa Bowers y llegó el día en que Dahlia confirmaría sus ideas sobre Ludwig. La carreta corría a toda velocidad hacia el palacio del ducado Bowers. Pronto la protagonista vería al que fue el amor sin esperanza de la original Dahlia Ivern. Al llegar, Dahlia se sorprendió de la atmósfera que encajaba perfectamente con la familia Bowers. El mayordomo recibió a los invitados y anunció que la señora los esperaba en la villa. Dahlia se sorprendió mucho cuando la señora Charlie nombró a su madre por su nombre. La duquesa quedó muy sorprendida al ver que la princesa de un estado aliado realmente había llegado. Claire se acercó a su amiga y con preocupación preguntó por qué estaba tan delgada, algo que le entristecía. Al ser su primer encuentro, Dahlia se presentó como la única hija de los duques Everdeen. La señora Charlie había oído hablar de ella y, con una sonrisa, dijo que le agradaba mucho el conocerla. La mujer sacó de detrás de su espalda a un niño y comentó que también debía presentarse. La protagonista quedó atónita ante la belleza de la niña, como si hubiera bajado del cielo. Le surgió de inmediato el deseo de ver su sonrisa y hacerse amiga. Dahlia decidió saludar y fue la primera en acercarse a la Lady Bower. Al instante se instaló entre nuestros personajes un incómodo silencio. El niño apretó fuerte los dientes y luego rompió a llorar. Dahlia quedó atónita cuando la mujer le preguntó a su hijo por qué lloraba tanto. En ese momento a nuestra heroína le quedó claro que ese era el protagonista de la novela. Difería demasiado de cómo Dahlia lo había imaginado al principio. Pues en la historia original se decía que su belleza no era inferior a la de la heroína. Tenía cabello negro sedoso y ojos azules fríos como el océano. En realidad, Dahlia temía que se enamorara del protagonista al conocerlo por primera vez. Sin embargo, el niño parecía un gatito indefenso que lloraba amargamente sobre el hombro de su madre. La señora Charlie dijo que situaciones similares son frecuentes y que jamás se acostumbrará a eso. La duquesa Claire rió suavemente y señaló que era mucho más hermoso que su hija, aunque ella debería considerar a su hija la más asombrosa del mundo. El niño, a través de la bruma de lágrimas, notó que la dama lo observaba atentamente. Desvió la mirada al instante y se aferró inmediatamente al borde del vestido de su madre. Dahlia lo consideraba absolutamente adorable y se consideraba una verdadera fea al lado de ese niño. La duquesa Claire pidió a su amiga que no se preocupara, ya que Dahlia lo animaría al instante. La mujer recordó a su hija que siempre debía asumir las consecuencias de sus actos. Como la niña hizo llorar al joven, debía tomar las medidas necesarias. Le deseó a su hija que se divirtiera, mientras que ella misma se fue con Charlie a otro lugar. La protagonista comprendió que su madre desde el principio había planeado echarle a ese niño encima. Dahlia se resignó rápidamente y decidió disculparse con el niño.
Se acercó al niño y le dijo que no debería haber hablado así, pero el niño sería un verdadero guapo en el futuro. El chico solo se puso más nervioso y nuestra protagonista comprendió que estaba completamente perdida. Dalia sentía de lleno la incomodidad que se generó entre ambos. El chico la miró sorprendido al instante en que ella extendió su mano hacia él. Nuestra protagonista ya no entendía nada y, superando su timidez, le propuso al niño dar un paseo. Incluso si era su segunda vida, seguiría siendo difícil hacer amigos y sería doloroso si él ignoraba su mano. Sin embargo, la protagonista se sorprendió muchísimo al sentir que el chico aceptaba la invitación. El corazón de la niña aceleró de forma desbocada y no sabía qué hacer. El chico, por su parte, era tan dulce que quitaba el aliento. Cuando aquel chico tomó a Dalia de la mano, casi gritó de alegría, pero una hora después ya sentía incomodidad. Mientras los protagonistas caminaban por el jardín, el chico respondía solamente con monosílabos. Dalia creía que todo sería mucho más sencillo y que la conversación fluiría naturalmente. No sabía que el protagonista era tan callado y que no tendrían intereses en común. La protagonista ni siquiera podía hablar de su familia frente a alguien con un padre así. Además, la niña notaba claramente el sudor que empapaba sus manos con rapidez. Ahora Dalia no sabía qué hacer porque su imagen estaba completamente arruinada. Tiene que secarse las manos con urgencia, pero será difícil hacerlo sin que se note. La chica decidió explicar algo y soltar su mano por un momento, pero apenas giró la cabeza, notó que el chico había empezado a llorar de nuevo. Dalia de inmediato se preocupó, pues creía que el niño lloraba por su culpa. Pero el chico confesó que, según él, le estaba causando incómodos a la dama. Sentía que le dificultaba a la chica mantener una conversación. El chico siguió llorando y pidiendo perdón constantemente a la dama. La protagonista lo miró sorprendida cuando el niño añadió que notaba su mirada. Pero Dalia extendió su palma delante del hijo del duque y le pidió que mirara sus manos. La chica explicó que el problema era que le sudaban las manos. Ludwig le tendió un pañuelo y Dalia prometió lavarlo y devolverlo. El chico exclamó que solo pensaba en estarle causando incomodidad a la dama. La protagonista sonrió y le dijo que entonces le creía. Luego le pidió al joven que a cambio le dijera su nombre. Con una sonrisa cálida, añadió que no deberían llamarse siempre dama y joven. De repente, el niño preguntó a la señora si la odiaba. La protagonista no comprendía por qué había llegado a tal conclusión, pues no había dado ningún motivo. Aunque intercambiaron solo unas cuantas frases, el pequeño protagonista era muy diferente a como se lo describía en la novela original. El protagonista no se sentía cómodo y temía constantemente causar molestias a otros. Dalia supuso que hasta el último momento no se había atrevido a hacer una pregunta así. La señora preguntó por las razones de tales pensamientos y el joven respondió que ella había visto sus lágrimas. El niño añadió que también estaba a punto de llorar otra vez. La protagonista se quedó inmóvil cuando el niño reveló que nadie quería ver a un niño llorando. Las lágrimas eran muy sonoras, desagradables e inestéticas, lo que a menudo irritaba a la gente. Esa fue la razón por la que el joven creyó que la señora lo odiaría. Dijo que un niño llorón merecía el odio, pero su expresión facial era ausente. Nuestra protagonista decidió decir algo y con firmeza reconoció que también lloraba. Dalia contó con orgullo que había hecho pataletas, tumbrándose en el suelo. Si el joven no estaba seguro, la señora podría tumbarse en el suelo en este mismo momento. La protagonista añadió que, de hecho, no la molestaba en absoluto. Dalia mencionó su nombre y comentó que se lo dice a quienes no le agradan. La dama le tendió la mano al joven y preguntó qué tal él. Al mirar el rostro de ese niño, a la protagonista le vino un pensamiento. Ludwig mencionó su nombre y Dalia comprendió que ya no podría olvidar la sonrisa del protagonista masculino. Más precisamente, no podría olvidar la sonrisa de Ludwig. Así, Dalia comenzó a preocuparse más por el protagonista masculino de la novela. Al principio creía que seguirían siendo viejos conocidos de la infancia, pero no se dio cuenta de cómo se llenó de empatía. Aunque conocía la triste historia de los Bowser, Dalia no podía arreglarla. El romance prolongado del duque y la amante a la que trajo al castillo terminarían volviendo loca a Charlene. El joven Ludwig, al verlo desde un lado, sufriría. Los acontecimientos no se podían detener, y Dalia intentaba ignorarlo. Pero Ludwig, incapaz de llorar sin sentir culpa, y su sonrisa brillante al escuchar consuelos, todo lo cambió.
Le hicieron entender a nuestra protagonista que no podía ignorar a ese niño. Desde ese día, Dahlia descubrió algunas de sus características. Hermoso, muy adorable y pulcro, con la mirada fija en los ojos de quien conversaba. Otra particularidad era que el joven señor no tenía en absoluto su propia opinión. Dahlia ofrecía elegir entre dos juegos y él contestaba que jugarían lo que la dama deseara. Una vez le preguntó por cuál dirección debían tomar y él contestó que era decisión suya. El joven señor seguía siendo amable, pero este hecho inquietaba a nuestra protagonista. En la historia original, Ludwig tenía ideas claras y era extremadamente firme. Por esta misma razón, Dahlia no entendía cómo podía variar tanto el carácter. Nuestra protagonista siguió averiguando los gustos del joven señor y al final llegó a la conclusión de que a Ludwig no le gustaban los postres. Sus ojos se abrieron y dio un brinco sorprendido. Contestó apresurado que eran excelentes y metió un trozo de dulce a la boca. Podía no gustarle el dulce, pero fingir que no era raro. Dahlia se preguntó si esto no sería la primera vez que Ludwig renunciaba a su propia opinión. La casa Basser es conocida por exigir obediencia absoluta a sus caballeros, así que era muy probable que también le afectara al joven heredero del duque. Pero Dahlia temía decirle a Ludwig, acostumbrado a esto, que siempre podía expresar sus preferencias. Era evidente que los viejos hábitos no cambian de inmediato. Nuestra protagonista dejó la pala a un lado y anunció que ya se había llenado. Luego propuso terminar con los postres. Lo único que podía hacer era mostrarse atenta naturalmente hacia el joven señor. Dahlia comunicó que no quería jugar a juegos que requirieran pensar. Nuestra protagonista contó que en esa dirección había un gimnasio y propuso que el amigo fuera allí. Ludwig, con una sonrisa cálida en el rostro, siempre aceptaba las propuestas de su amiga. Era curioso ver cómo el chico iba abriéndose poco a poco a la chica y cómo el tiempo con él comenzaba a aportar más alegría a nuestra protagonista. Un día, la familia Averin visitó a la duquesa Charlie y el padre también pensó que Ludwig era una niña. Todos se sentaron a la mesa del almuerzo y el ambiente entre los protagonistas se volvió extraño. Nuestra protagonista no entendía por qué habían sentado a Ludwig junto a ella y no junto a la duquesa. Dahlia estaba completamente segura de que los adultos habían tramado algo. Preguntó cómo su madre se había hecho amiga de la señora Charlie y ésta respondió que el padre había pedido a la duquesa que ayudara a acercarse a ella. Nuestra protagonista se sorprendió, pues su padre siempre se sonrojaba y se ponía nervioso como un tonto con los gestos de cariño de su esposa. Charlie contó que Claire había llegado allí para firmar un matrimonio falso con la familia imperial. El padre de Dahlia se enamoró al instante al conocer a la princesa en el palacio. Más tarde, Charlie le contó todo a Claire porque quería sinceramente ayudarla. Estaban involucrados en una historia que solo ellos tres conocían, por lo que Dahlia decidió observar a Ludwig. Nuestra heroína no entendió por qué Ludwig tenía una expresión tan seria. Solo después la joven dama comprendió que al joven señor no le gustaban las judías verdes y las comía a regañadientes. Ludwig se estremeció en cuanto Dahlia le dijo que podía no comer esa comida. Le pidió al joven que se relajara, ya que sus padres seguían absortos en la conversación. El joven señor intentó justificarse y decir que no era que no le gustara. Dahlia comprendió al instante que en esta ocasión el plato simplemente no le agradaba. Nuestra heroína comentó que a ella también le desagradaban ciertos alimentos y mencionó como ejemplo el pimiento. Ludwig confesó que no le gustaban las judías verdes y la chica señaló que a ambos les desagradaban ciertos alimentos. Se interesó por si el joven señor comía pimiento y éste respondió afirmativamente con perplejidad. Nuestra heroína susurró que en ese caso simplemente podrían intercambiarse las bandejas entre ellos. Los ojos del joven señor se abrieron de inmediato ante tal idea. Dahlia consideró esa reacción adorable, como si hubiera sucedido un acontecimiento trascendental. Ludwig informó con perplejidad que no podía hacer algo así. Sus ojos brillaron en el momento en que nuestra heroína intercambió rápido los platos. Le dijo con una sonrisa que no había nada malo en eso. Hasta ese momento, Dahlia ni siquiera sabía que una pequeña travesura sería el primer problema entre ella y Ludwig. En ese mismo instante, la duquesa Claire miró sorprendida a su hija. La mujer sabía perfectamente que Dahlia no le gustaban las judías verdes. Un tiempo después, nuestra heroína se durmió en el sofá tras armar el rompecabezas. Ludwig se preocupó, ya que la joven dama parecía muy cansada. Se quedó inmóvil y comenzó a observar fijamente el rostro dormido de la chica. El joven se alertó al darse cuenta de que pensaba que Dahlia era muy hermosa.
De todas formas, no podría decírselo, ni siquiera cuando la joven dama se despertara. Dahlia siempre decía que Ludwig era muy guapo, aunque él la consideraba mucho más hermosa. Pero al chico le faltaba seguridad para decírselo, ya que se sentía avergonzado y incómodo. Inmediatamente recordó las palabras de su padre, que siempre lo llamaba un inútil, pero rápidamente apartó esos pensamientos. Dahlia seguramente tendría hambre al despertar, así que Ludwig decidió traer algo para picar. Por eso el joven se dirigió a la cocina. El chico se quedó pensativo sobre qué llevar, porque quería elegir algo que definitivamente le gustaría a Dahlia. Al ver su rostro feliz, el joven amo también se sentía así. Una de las sirvientas le dijo al muchacho que solo tenía que jalar las cuerdas y vendrían de inmediato. Ludwig pidió un plato de guisantes y la sirvienta lo elogió, contando que la señora aún se estremece solo al verlo. Aunque Dahlia ya era adulta, a veces mostraba una faceta tan infantil. El joven amo se preguntaba si en ese tiempo los gustos de su amiga habían cambiado. Cogió la bandeja con comida y al instante escuchó una voz que preguntaba a dónde se iba. Era la duquesa Claire, quien se dirigía al joven amo. Le explicó que llevaba un refrigerio y la mujer, pensativa, preguntó si los gustos de su hija habían cambiado desde la última vez. Al oír que Dahlia no le gustaba eso, los ojos de Ludwig se abrieron como platos. Ahora el joven amo no entendía en absoluto por qué su amiga le había mentido. Siempre brillante e ingenua, Dahlia había mentido una sola vez en el preciso momento en que él dudaba de algo. Al principio le resultaba difícil y rara vez podía elegir algo por sí mismo, pues Ludwig, como una muñeca sin voluntad, tenía que actuar según deseaba su padre. Sin embargo, Dahlia no lo restringía ni lo apuraba, sino que lo ayudaba. Lo hacía de tal manera que parecía poder ver directamente en el corazón del amo, y eso era simplemente mágico. Sin embargo, todo resultó ser totalmente diferente de lo que había imaginado Ludwig. Tal vez por eso le gustaba tanto pasar tiempo con Dahlia, porque ella siempre se adaptaba. Entonces, no quedaba claro si a la chica le gustaba pasar tiempo con él. Nuestra protagonista notó que Ludwig se había vuelto extraño y algo en él había cambiado. Le preguntó al joven amo sobre en qué había estado profundamente pensando. Normalmente, al escuchar eso, Ludwig enrojecía repentinamente de sorpresa y murmuraba algo. Sin embargo, esta vez respondió calmado que no era nada digno de preocupación. Dahlia comprendía perfectamente que su inocente cachorro no podría decir algo así, por lo que algo definitivamente había pasado. Por supuesto, a nuestra protagonista le dio la sensación de que Ludwig le ocultaba algo. Al principio, no ocultaba sus sentimientos, pero Ludwig no sabía que sus emociones se reflejaban en su rostro. En los últimos días, el joven ocultaba hábilmente sus emociones y parecía seguir constantemente el rostro y el estado de ánimo de Dahlia. Ahora Ludwig la observaba exactamente como nuestra protagonista había hecho días atrás. Sin embargo, Dahlia no entendía las razones, porque no le ocultaba nada. Pero poco tiempo después, a la joven dama le fue posible descubrir la causa. La duquesa Claire preguntó a su hija si realmente había comenzado a comer guisantes. Dahlia respondió que no y la mujer preguntó por qué entonces intercambió los platos con Ludwig. Dijo que había circunstancias y Claire preguntó por qué entonces Ludwig le llevaba una tarta de 1 kilo de lentejas negras. La mujer contó que se encontró al joven por el camino mientras le daba de comer a una niña. Nuestra protagonista se levantó de golpe y preguntó si entonces mamá se lo había contado todo. No podía creer que su madre hubiera revelado que su hija odiaba comer guisantes. Cuando Dahlia supo que Ludwig había delatado su mentira, intentó disculparse al instante. Quizá ahora él se preguntaba si su amiga había mentido siempre, lo que lo había cambiado en los últimos días. Sin embargo, nuestra protagonista no podía ni abrir la boca cuando intentaba pedir disculpas. Dahlia no sabía cómo disculparse, pues le parecía que al joven tampoco le gustaban los guisantes. Quizá Ludwig respondió que le incomodaba y que definitivamente no lo necesitaba. Nuestra protagonista hizo el intento, pero lo arruinó de inmediato. La duquesa Claire propuso a los chicos que hicieran compras. Ludwig había estado en la capital solo unas cuantas veces y probablemente la conocía poco. El chico claramente volvió a estar molesto, pero no pudo negarse nuevamente, aunque entonces Ludwig estaría emocionado con la gran ciudad y habría la oportunidad de comenzar una conversación con él. Cuando coman bien y el ambiente se relaje aún más, es entonces cuando Dalila hablará con él.
Nuestra heroína ya había imaginado cómo se disculparía exactamente. Gracias a esta oportunidad, en teoría podrían acercarse más el uno al otro. Dalila consideró que era una buena ocasión para pasar a un tono informal con Ludwig. Le pidió al joven señor que se sentara con ella, pero él se negó enseguida y dijo que se sentaría con su madre. Los ojos de nuestra heroína se abrieron de par en par, porque no se esperaba algo así y las cosas no serían tan simples como pensaba. Charlie propuso ir a un restaurante más tarde, ya que acababan de almorzar. Entonces las mujeres decidieron ir a un taller de modas, y Dalila mentalmente comenzó a rogar porque eligieran otro lugar. Dirigió la mirada a Ludwig, porque le interesaba saber qué opinaba al respecto. El ambiente en la ciudad era muy distinto al del norte. Dalila decidió mostrarle algo a su amigo para aliviar la tensión y comenzar una conversación. Sin embargo, las mujeres anunciaron de repente que irían primero a una pastelería. Pero Ludwig no le gustaban los dulces, pero no podía mostrar descontento y se obligaría a comerlo todo. Dalila, confundida, le dijo a su madre que hoy no le apetecían dulces y pidió frutas con el té. Ella contó que había comido demasiados cupcakes recientemente y ahora ya no podía tragárselos más. La duquesa le sugirió a Ludwig que pidiera lo mismo si aún no había decidido su orden. De repente, el joven preguntó directamente por qué la dama mentía ahora. Nuestra heroína se quedó inmóvil al instante, pero tenía varias excusas preparadas. Dalila realmente había comido una montaña de postres antes de viajar, y aunque el té amargo no le agradaba especialmente, no lo odiaba. Para la chica era más importante poder pasar tiempo con su amigo nuevamente. Ludwig recordó que ella misma le había dicho que podía comer postres cuantos quisiera y que una vez se alimentó solo de dulces durante todo un día. Nuestra heroína respondió confundida, diciendo que había sido solo una vez y que a veces le aburría comer solo dulces. Entonces el joven preguntó por los guisantes, de los que la dama había dicho que los amaba. Ella entendía que tenía que decir algo, pero primero debía comenzar con una disculpa. De repente, el joven reveló que no podía soportar la idea de que la dama sufriera algo por su culpa. Ludwig no era suficientemente bueno, lo que hacía difícil para la dama, y eso lo hacía odiarse aún más. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa forzada, el chico preguntó si a Dalila realmente le había gustado pasar tiempo con él. Debido a la completa pérdida de confianza en su mirada, nuestra heroína no podía ni levantar la cabeza. Aunque Ludwig no lo creyera, de todas formas tenía que decir que a ella también le había gustado. A la chica le encantaba pasar tiempo con él, así que debía decir la verdad. Sin embargo, de repente Ludwig se levantó y se disculpó por su comportamiento inadecuado. Luego se apresuró a alejarse. Nuestra heroína corrió tras él al instante, pues el joven señor ni siquiera había escuchado su respuesta. Casi lo alcanzó y le contó sobre el tiempo que pasaron juntos. Sin embargo, de repente la chica chocó con un camarero que llevaba 2 tazas de té en una bandeja. Ludwig miró a la chica con horror al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Hasta ahora, nuestra heroína recordaba el rostro de Ludwig en ese momento, sus ojos agrandados por el miedo con un destello de desesperación. Dalia frunció el ceño de inmediato por el dolor cuando su mano comenzó a arder por la quemadura. No esperaba tal reacción del té caliente. Señora Charlie dio la orden inmediata de que alguien llamara a los caballeros de inmediato. Comprendía la gravedad de la situación. Nuestra heroína no entendía si todo se arreglaría, pues estaban en el clímax de aclarar sus relaciones y eso la preocupaba mucho. Si sus miradas se cruzaban, Dalia simplemente sonreiría y pediría que no se preocuparan. Esperaba una reconciliación con Ludwig. En cuanto las discusiones llegaron a su punto álgido, a la heroína le cayó encima el té caliente. Fue inesperado y muy desagradable. El médico informó que, afortunadamente, no quedaría cicatriz y la señora solo sufrió una quemadura leve. Pero dado que no se descarta el riesgo de complicaciones o infección, durante una semana se debe ser especialmente cuidadoso. Los padres le informaron a la niña que si intentaba escapar, la semana se alargaría a 1 mes, y eso en absoluto le agradaba. Nuestra heroína no dejaba de preguntarse por qué Ludwig tenía esa expresión. No podía entender sus emociones. No era como un shock normal. La cara del joven se había pálido de horror, y Dalia lo notó al instante. Decidió no hacer suposiciones y preguntarle directamente, pues estaba segura de que él la visitaría.
Sin embargo, al cabo de una semana, nuestra protagonista empezó a enfadarse porque Ludwig no apareció ni una vez, lo que la oprimía. Suponía que su amigo podría estar enfermo o tal vez le resultaba incómodo por su reciente discusión, pero aún así lo esperaba. Dahlia no logró preguntarle más a la señora Charlie debido a su sonrisa disculpatoria, pero Ludwig no apareció en toda la semana. A nuestra heroína le importaba un comino el arresto domiciliario y decidió que hoy se verían seguro. Caminaba por el pasillo y se detuvo al escuchar voces familiares en una de las habitaciones. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la señora Charlie le preguntó a su hijo si hoy tampoco visitaría a Dahlia. Ahora nuestra heroína entendía que él estaba haciendo esto a propósito y no podía aceptarlo. Estaba terriblemente decepcionada y ya no consideraba que fuese un ángel. Ludwig respondió fríamente a su madre que no podía mirarla a los ojos, lo cual era sorprendente. Nuestra heroína se quedó paralizada al oír esas palabras de su amigo y su corazón latió más rápido. Ahora sabía que esa expresión mostraba exactamente remordimiento y arrepentimiento. Claro que él decidió que todo fue por su culpa y que él le causó dolor a Dahlia, pero no era así. Cuando termine la detención, ¿acaso Ludwig ni siquiera se acercará a su casa para evitar encontrársela? Nuestra protagonista deseaba mucho encontrarse y decirle que no era culpable, pero ¿cómo hacerlo? También deseaba escuchar todo lo que guardaba en su corazón, pero él permanecía en silencio. Dahlia comprendía que si irrumpía a la ligera en la sala, los hechos del pasado podrían repetirse. Nuestra protagonista ideó un plan y para ejecutarlo, regresó a la cama y comenzó a llorar amargamente en silencio. Recordaba vagamente que durante todo el día había estado inconsciente por la fiebre causada por la quemadura, pero Dahlia recordaba claramente el cálido tacto de una mano, y sin duda era Ludwig, lo sabía. La muchacha comprendía que Ludwig no vendría a menos que ocurriera algo grave y significativo. Por eso nuestra protagonista decidió tomar medidas y actuar con determinación por ambos. El médico indicó que no conocía con exactitud los síntomas, así que aumentó ligeramente la dosis. La muchacha incluso tuvo que fingir, pero ¿acaso no la visitaría igual? De repente, nuestra protagonista se puso alerta, al escuchar con cuidado los pasos que se dirigían a su habitación. El joven se quedó inmóvil junto a su cama, mientras la dama permanecía tumbada con los ojos cerrados. Si ya había entrado sin permiso, cuando Dahlia saltara, no podría escapar ni aunque estuviera dispuesto a morir de vergüenza. De pronto, Ludwig preguntó en voz baja a la joven dama por qué había tirado el medicamento. Dahlia no podía entender cómo él lo había descubierto, y si acaso su fingimiento tampoco era un secreto. ¿Acaso sus padres y la duquesa también habían fingido creerla? Por eso mismo, Dahlia abrió los ojos y miró sigilosamente a su amigo. Inmediatamente notó sorpresa mezclada con confusión en la cara del joven. Al ver esa expresión, la chica comprendió que él acababa de enterarse de las pastillas. La señora se disculpó por la mentira y aclaró que solo quería verlo a toda costa, de otra forma no hubiera venido. Ludwig entendía perfectamente de qué quería hablar la dama a solas con él. Le comunicó a la joven que sería mucho mejor si dejaban de verse. Los ojos de nuestra heroína se abrieron al escuchar esas palabras. Dahlia preguntó inmediatamente si todo era por la quemadura y añadió que Ludwig no tenía la culpa. El joven mencionó que había pensado mucho por qué sucedió y por qué Dahlia se lastimó. La dama siempre tuvo que contenerse, y precisamente por su culpa ella sufrió. Ludwig había desgarrado su vida tranquila, así que era mejor que no se vieran de nuevo. Nuestra heroína se puso delante de él y preguntó con firmeza si le daba miedo ahora. Lo miraba y sabía perfectamente que en ese momento él estaba asustado. Ludwig probablemente temía que ella comenzara a sentir odio hacia él o sufriera desilusión. El joven señor se quedó inmóvil en cuanto la dama sugirió que podrían alejarse mutuamente. El chico claramente se inquietaba de que su relación pudiera cambiar y al final Dahlia lo abandonaría y se enfriaría. Estuvo de acuerdo y añadió que no podía cuidar de sí mismo tanto como para que la dama tuviera que hacerlo. Ludwig estaba seguro de que se aburriría rápidamente si seguían viéndose. El camino más sencillo para aclarar todo era calmar al preocupado Ludwig. El joven señor añadió que, al ser la última reunión, la dama ya no sería una carga. Inesperadamente, nuestra protagonista preguntó con seguridad quién había tomado tal decisión. Ella comprendía perfectamente que no podía dejar todo al azar y que debía actuar.
Dalia cruzó los brazos sobre el pecho y preguntó quién había dicho que todo acabaría hoy. Era evidente, pero Ludwig realmente no sabía nada sobre Dalia, lo que la entristecía. Como no obtuvo lo que deseaba, no se librará de ella tan fácilmente, lo cual era evidente para todos. El joven señor preguntó a la dama desconcertado qué quería y su voz sonaba un tanto temblorosa. Ludwig dijo que, si podía ser útil, entregaría todo lo que tiene en este momento. Hará todo lo que pueda y, si no, hará un gran esfuerzo por su bien común. Nuestra protagonista sonrió ligeramente y dijo que tenía algo en mente, pero no apuró en compartirlo. Ludwig se animó al instante y pidió que le dijera, fuera lo que fuera, y sus ojos brillaban de interés. Dalia preguntó fríamente si de verdad estaba dispuesto a ayudar, y su voz llevaba una nota de desconfianza. El joven se sonrojó ligeramente, pero asintió firmemente, y en sus ojos se leía el deseo de ayudar. Dalia, por supuesto, los consideraba amigos, ya que al compartir actividades, la gente se acerca naturalmente. Sin embargo, con Ludwig era distinto, porque en su familia no permitían interactuar libremente con otros de su estatus. Nuestra protagonista decidió darle un nombre a esa relación ambigua y le pidió a Ludwig que se convirtiera en su amigo. El rostro del joven reflejó al instante perplejidad y sorpresa. Dalia tomó sus manos y le contó que hasta entonces no tenía amigos de su edad. Por eso estaba muy contenta de haberlo conocido. Además, el chico le había caído bien de inmediato. Desde el primer día, Dalia decidió que quería ser su amiga. Por eso se comportó con cortesía y amabilidad. Le preguntó si estaba dispuesto a cumplir semejante petición egoísta. Los ojos de Ludwig comenzaron a lagrimear y con una amplia sonrisa dijo que en eso no había nada especial. Ese día hablaron mucho con Ludwig. Tras esa conversación, todo resultó ser un detalle menor. La duquesa Claire entró a la habitación y murmuró que todo el tiempo se preguntaba a dónde habían ido los chicos. Nuestros héroes simplemente durmieron en la cama después de un día emocionalmente complicado. Nuestra protagonista preguntó entusiasmada a Ludwig si vendría otra vez. El joven asintió y respondió sonriendo que sí, definitivamente. Eso era genial, pero por ahora Dalia tenía mucho con qué lidiar. La razón era que habían decidido juntos descubrir sus preferencias. Aunque decidieron investigar las preferencias de Ludwig, de todas formas le daría prioridad al punto de vista de su novia. Al ritmo que iban, la situación anterior se repetiría, así que primero debían hacer entender al joven que su opinión también contaba. Nuestra protagonista lo llamará proyecto para elevar la autoestima de este chico. Sin embargo, poco después se dio cuenta de que no sabía cómo hacerlo. Dalia se preguntaba constantemente qué hacer y cómo elevar su autoestima. El bibliotecario le dijo a la dama que solía hacer un plan y al lograr sus metas experimentaba orgullo. Los ojos de nuestra protagonista se abrieron al instante cuando el hombre añadió que su autoestima también subía con eso. Decidió preguntar a otros para idear algo útil. La duquesa Claire contó que llevaba un diario y registraba los acontecimientos del día, elogiándose a sí misma. El duque reflexionó y le respondió a su hija que su confianza provenía de la espada, más exactamente de la esgrima. El mayordomo principal le contó a la joven ama que mira al espejo cada día. Antes de comenzar sus tareas diarias, se dice frente al espejo que definitivamente tendrá éxito. Al principio, de joven, miraba al espejo y su reflejo le parecía poco atractivo. Las mucamas se sorprendieron mucho por la pregunta de la joven dama y una de ellas le contó que le ayudaba a bordar en punto de cruz. Sin embargo, muchas empezaron a preocuparse y le dijeron a la joven ama que debería simplemente llamar a alguien. En un momento, los sirvientes del castillo llegaron a nuestra protagonista y la chica se sorprendió. Circulaban rumores entre los sirvientes de que la señora Dalia había estado deprimida por su baja autoestima. Ahora a nuestra protagonista le tocaba organizar toda la información que había escuchado. Antes de parpadear, saltó de la cama y escribió 8 métodos para resolver el problema de autoestima de Ludwig. Sería buena idea llevar un diario, así que si Dalia pide hacerlo juntos, podrán intercambiar cosas positivas. También habrá que darle cumplidos diarios al joven amo para mantener su ánimo y confianza. Pasados 3 días de espera, Ludwig finalmente visitó a nuestra protagonista y su rostro brillaba de alegría al verla. La señora Charlie contó que Ludwig no hacía más que hablar sobre visitar el castillo de Averin. La duquesa Claire reveló que Dalia cantaba cómo ansiaba esa reunión y sus ojos brillaban de emoción.
Se miraron el uno al otro y en sus rostros, en ese momento, brillaban sonrisas felices por la esperada reunión. Nuestra protagonista se interesó por Ludwig y le preguntó qué le gusta hacer. Dalia preguntó sobre la esgrima y el chico respondió que lo practica solo porque lo obligaban constantemente de niño. Ludwig contó inesperadamente que le encanta cuando su mamá le peina el cabello. A su madre le gustaba hacerlo y al joven señor, a su vez, le gustaba cuando ella lo hacía. Dalia declaró que a partir de ese día soñará con ser peluquera. Ella peinará al amigo y probará peinados de todo tipo hasta que crezca. Ludwig también contó que le gusta ir a la capital y verse con Dalia. El joven señor aclaró que le gusta pasar tiempo con la chica. Nuestra protagonista se acercó a Ludwig y susurró al oído que a ella también le gusta. Luego se apartó y le mostró al amigo su sonrisa amplia. El rostro de Ludwig se sonrojó y miró sorprendido a la dama. Dalia llegó a la conclusión de que tener intereses en común no es suficiente para una amistad fuerte. La dama preguntó al amigo si podría decir lo que le gusta sin mirarla. Si acaso sus deseos no coinciden, Ludwig debe poder comunicarlo. Mientras el joven señor no trabaje en sí mismo, será difícil y quizás incluso imposible. Ludwig le dijo a su amiga con una amplia sonrisa que harían exactamente eso y sería estupendo. Nuestra heroína se sonrojó ligeramente porque él confiaba plenamente en ella y eso le agradaba. Le propuso a su amigo que mantuvieran diarios para hacer anotaciones juntos y compartir impresiones. Ludwig contó que redactaba un horario diario y se lo entregaba a su padre, de lo contrario lo regañaban. Dalia dijo que mantendrían un diario real, no una imitación, y que sería interesante. Nuestra heroína sacó 2 diarios del armario y le dijo que era un regalo para su amigo querido. No sabía su color favorito, así que preparó un par de opciones sencillas y le preguntó cuál elegiría. Los ojos de Ludwig miraron sorprendidos los 2 libros extendidos por la dama y no sabía qué decir. Luego el joven anunció que tomaría el que tuviera un rubí en el centro. Le contó tímidamente que le parecía que le gustaba el color rojo. Dalia dijo que deberían escribir algo que les hubiera llamado la atención hoy. La chica explicó que para ella también era una experiencia nueva y que mantener registros se aburre rápidamente. Dalia le propuso a su amigo que se mirara al espejo y se diera un cumplido. Tomó aire y le pidió que observara primero cómo lo hacía ella. Ludwig se quedó perplejo cuando la chica empezó a decir en voz alta que era muy hermosa y sexy. La dama levantó un dedo y le pidió a su amigo que lo repitiera así cada día. Sin embargo, Ludwig respondió asustado que así no funcionaría. Nuestra protagonista le propuso al chico que simplemente se elogiará frente al espejo, pues incluso un cumplido sencillo serviría. Le puso la mano en el hombro a su amigo y le pidió que repitiera que era realmente muy lindo. Entonces el joven, tartamudeando, comenzó a repetir esa palabra con cierta vergüenza en el rostro. Dalia abrazó al chico y confirmó que Ludwig, sin duda, era una persona muy linda y amable. Pero él le dijo a Dalia con rubor que no podía decir cosas así como así sin motivo especial. Desde ese día, ella y Ludwig comenzaron a probar cada vez más métodos distintos para mejorar su autoestima. Llevaba una lista de tareas diarias para poder hacer todo, y siguiendo el consejo de su padre, dedicaba mucho tiempo a lo que le gustaba. Después de muchas partidas distintas, siempre intercambiaban sus diarios. Sin embargo, el joven preguntó a Dalia un día si de verdad no había escrito nada otra vez. Nuestra protagonista respondió confundida que sí había escrito y le entregó el diario a su amigo, pero Ludwig escribió de todas formas mucho más y le contó que a veces se le iba la mano escribiendo. Habían pasado apenas 6 meses desde su primera reunión, pero ya eran verdaderos amigos de la infancia. ¡Qué felicidad tener a alguien tan cercano a su lado! Poco a poco, nuestra protagonista desarrolló una mala sensación de que no estaba viendo algo. La señora Charlie entró en la habitación y se dirigió a su hijo, que estaba ocupado jugando. Se disculpó por molestar y le dijo a Lud que decidió traer aperitivos. La protagonista se interesó en su amigo por qué no había mencionado que tenía un cariñoso sobrenombre. Dalia, con una gran sonrisa en la cara, preguntó si ella también podía llamarlo así. Ludwig se sonrojó y se interesó en la chica si tenía algún sobrenombre. Inmediatamente recordó aquel nombre que debía irse con ella a la tumba. Inesperadamente, la duquesa preguntó a su hija por qué no quería mencionar el apodo con el que la llamaban en el círculo familiar. Ludwig, ofendido, dijo que si su amiga no quería hablar, simplemente podía confesar honestamente.
Ahora nuestra protagonista entendió que el chico definitivamente se había ofendido con ella. Dalia empezó a disculparse y explicó que le era muy incómodo que así la llamaran. Pero Ludwig dijo que aún así quería conocer el nombre, y eso sorprendió a la chica, ya que antes su amigo no era capaz de expresar sus pensamientos. El joven se quedó paralizado de sorpresa cuando la chica contó que en la familia la llamaban Darling. Si alguien llama a nuestra protagonista de manera tonta, se meterá bajo tierra de vergüenza. Sin embargo, Dalia no entendía qué sentimiento era ese, pues todo era mucho más divertido. La protagonista preguntó a su amigo si ahora querría usar su apodo. Él no respondió y entonces Dalia, con lágrimas en los ojos, dijo que precisamente por eso no era recomendable conocerlo. El joven se sonrojó intensamente y luego, junto con su amiga, pronunció en voz alta su apodo. Dalia no tenía intención de revelar sus deseos sucios a Ludwig, aunque prometieron abandonar la mentira. La protagonista se sorprendió de que el joven hoy no usara su apodo. El joven respondió aturdido a su amiga que haría por ella lo que fuera excepto esto. Ella se sorprendió mucho, ya que su amigo ni siquiera imaginaba lo que iba a proponer. La joven dama no entendía para nada a quién se parecía tanto el niño inocente. Dalia lo dijo con nobleza, aclarando que no estaba obligado, pero quedó impresionada. Le preguntó si esta vez su amigo cumpliría la promesa, y Ludwig asintió con rotundidad. Un rato después, el joven miró sorprendido a su amiga cuando ella colocó una caja alineada junto a él. Dalia, con una amplia sonrisa, le dijo a su amigo que había decidido su deseo y le pidió jugar con ella a la mamá y la hija. Él se sorprendió claramente y respondió a su amiga que definitivamente no tenían la edad para juegos así. La protagonista reconoció que nunca había jugado con nadie, ya que nunca había tenido amigos. Por eso, cuando se acercaron, a la niña le dieron ganas de probar algo así de inmediato. Al final, Ludwig aceptó y la protagonista anunció con alegría que sería su mamá. Resultó que Dalia sería el papá y ahora tendrían que actuar una escena como si ella regresara del trabajo. Ludwig preguntó desconcertado por qué tenía que ser su mamá. Después de todo, era un chico. La protagonista propuso reflexionar sobre quién era más guapo entre ella y los padres del chico, y al final resultó que la mamá. Por tanto, como la mamá era la más encantadora, claro que Ludwig debía ser ella. Dalia sacó de una caja un hermoso vestido y le pidió a su amigo que se lo probara. Ludwig se quedó perplejo y preguntó, con evidente inquietud, si de verdad quería que se pusiera algo así. La protagonista se dio la vuelta, ya que ese niño había expresado suficiente su opinión. Afirmó que, de lo contrario, ella también se pondría un traje masculino. Las sirvientas tomaron al joven amo de las manos y éste exclamó que en absoluto eso era lo que quería decir. Poco tiempo después, la protagonista se paró frente al espejo y las sirvientas quedaron asombradas de lo bien que le quedaba el traje. Dalia se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que se parecía a su papá. Luego, la puerta de la habitación se abrió lentamente y todos se volvieron al escuchar los pasos suaves. Ludwig entró a la habitación con un atuendo femenino, aunque lucía increíblemente guapo. La protagonista experimentó aquel mágico instante en el que el corazón parecía detenerse. Ella preguntó a su amigo si había límite a su encanto, ya que pronto volvería loco a todos. Ludwig se detuvo y respondió fríamente que eso era el fin absoluto. Tiró su sombrero, pero la protagonista exclamó que era solo una broma y aún no había cumplido el deseo. Si el joven quería terminar rápido, debía hacer algo muy sencillo. Dalia trabajaba en el Palacio de Ministros. Ludwig era su esposa y su matrimonio se había celebrado por amor. Se conocieron hace unos 3 años en una fiesta y se enamoraron a primera vista. La protagonista sonrió y agregó que ahora eran recién casados. Eran novios dulces, por eso actuaban como si no pudieran vivir el uno sin el otro. Al joven solo le bastaba hacer lo que dijera su amiga y al final cumplir algo. Echaron a andar la escena y Dalia entró a la habitación, anunciaron su regreso del trabajo. El marido quería disfrutar con su amada, por eso apuró los asuntos pendientes para tener tiempo. Añadió que en un cuarto de día, cariño, había sido aún más hermosa, así que ahora podían besarse. La esposa se ruborizó y preguntó a su marido si deseaba darse un baño inmediatamente. Sonrió y preguntó si sería solo o juntos, ya que ambos sonaban tentadores. El rostro de Ludwig se ruborizó terriblemente, ya que su amiga decía cosas muy incómodas. Inmediatamente se puso a llorar y salió corriendo de la habitación, sin querer mostrar sus emociones.
La puerta se cerró con fuerza y la protagonista quedó sola en la habitación, sumida en sus pensamientos. Dalila se rascó la nariz y murmuró en voz baja que otra vez le había hecho llorar. El joven amo se sentaba en el jardín llorando, porque todo eso ya era demasiado. Dalila era traviesa y hasta la señora Claire decía que la niña era muy juguetona. Ahora lamentaba no haber insistido en su opinión, porque ahora tenía que soportarlo todo. Cuando su amiga preguntó quién de los dos era más bonito, quiso señalarla y no pudo. Ludwig decidió que con toda seguridad lo diría en el futuro, cuando fuera más alto que ella y atractivo. El joven amo se preguntaba si podría decirle algo así. Pasó mucho tiempo y Dalila probablemente ya se había preocupado, así que Ludwig decidió regresar. El joven amo se dio la vuelta bruscamente al escuchar pasos detrás de él. Entonces vio a un chico de su edad que lo miraba sorprendido y preguntó si era la ninfita. Jeron Hayward era el preciado hijo menor del respetado conde Hayward, aunque en realidad era más como un saco de boxeo para su familia. Al ver su inmadurez en comparación con sus hermanos mayores, el conde y su esposa chillaban todos los días y los hermanos se burlaban. Un día, el padre le informó a su hijo que viajarían todos juntos al duque Iverin. El hombre añadió que la hija del duque tiene más o menos su edad, por eso iría él. La familia Bowser también estaba allí y se dice que la dama Charlie llevó a su hijo, que es coetáneo de Jeron. El chico se cubrió el rostro con las manos porque realmente no quería ir. Todo era culpa de los Bowser. Si allí hubiera solo la hija del duque Iverin, no se hubiera opuesto tanto. Muchos decían que era una buena persona, además cariñosa y muy hermosa. La familia Bowser no conocía la piedad, y entre la nobleza el duque era considerado el más cruel. Su hijo era igual de malo, y aunque tenían la misma edad, sus habilidades con la espada eran increíbles. Fuera como fuera la relación entre sus familias, a Jeron le daba lástima la niña que tenía que enfrentarse a un niño así. Decidió seguir tranquilamente a sus padres y, en cuanto se dieran la vuelta, escaparía de inmediato. Con el tiempo, Jeron entendió que escapar de sus padres era divertido, pero ahora no sabía dónde diablos estaba. Si al joven señor no le salía, tendría que dormir bajo el cielo abierto. Sin embargo, Jeron pensaba que aún era demasiado pronto para morir, ya que aún no había obtenido el reconocimiento de sus padres. También no le había hecho justicia a sus hermanos y ni siquiera había tenido una relación. De repente, Jeron dejó de correr y se detuvo en seco al ver a una chica justo frente a él. Era muy hermosa, por eso el joven le preguntó si era una ninfita. Ludwig alzó inmediatamente una ceja y le preguntó qué quería decir el desconocido. Este se disculpó enseguida por su aparición tan repentina y explicó que había malinterpretado todo. Jeron no podía creer que existieran criaturas tan hermosas en el mundo. Tomó la mano de la joven y le pidió que le dijera su nombre. Ludwig le dijo el nombre de su novia y se apresuró a alejarse. Jeron se llevó la mano al pecho y murmuró que incluso su nombre era hermoso. Dalia no entendía por qué le picaban tanto las orejas, ni si alguien pensaba en ella en ese momento. Meditó cómo actuar con Ludwig si éste se había ofendido nuevamente. La duquesa Claire se sorprendió enormemente al ver a su hija favorita disfrazada de hombre. Le comentó a la niña que su padre seguramente se extrañaría al verla. De repente, la joven se interesó por Dalia y le preguntó si había visto al hijo del conde Hayward. Todos creían que solo paseaba por ahí, pero ahora nadie lograba encontrarlo. Era probable que estuviera en el patio trasero, un lugar que se asemejaba a un laberinto y cuyo tamaño solo era superado por el Palacio Imperial. El papel de ese chico no era lo suficientemente importante como para considerarlo un personaje secundario completo, pero la amaba locamente y se entregaba por completo. De repente, a Dalia se le ocurrió que Ludwig andaba por ahí vestido de mujer en ese lugar. Decidió dejar de buscar a Jeron y, antes que nada, encontrar a su amigo y esconderlo. Ludwig quedó muy sorprendido cuando una joven dama se le acercó de repente. La protagonista le arrojó un abrigo azul y le pidió que se ocultara rápidamente. Le preguntó si por casualidad había visto a alguien. Ludwig se sorprendió del abrigo y, confundido, respondió que no había visto a nadie. La protagonista le contó a su amigo sobre la desaparición del niño, y él dijo que primero debían encontrar al hijo del conde Hayward. Dalia le preguntó si por casualidad lo había visto, y añadió que al muchacho le crecía el pelo verde. Ludwig supuso que era el mismo idiota que recientemente lo había llamado ninfómano. Recordó las palabras de su amiga, quien le había pedido que actuara como él considerara necesario.
Por eso Ludwig volvió a responder que no lo había visto. De repente el joven escuchó un ruido detrás de él y entendió de inmediato que era ese muchacho. Ludwig no entendía por qué lo miraba a Dahlia con ojos codiciosos. Se le cruzó una idea desagradable, así que tomó la mano de su amiga y le sugirió que se fueran. El joven señor pidió que se dieran prisa y la chica no entendía por qué tanta urgencia. Con una leve sonrisa en el rostro, Ludwig explicó que en ese lugar había un ratón en ese momento. La protagonista llegó a la conclusión de que a su amigo no le gustaban los roedores. Jeroen no entendía cómo un hombre podía ser tan hermoso y asumió que eso era lo que llamaban amor. Tenía que verla de nuevo, así que se fue tras la chica que huía. El joven señor se detuvo al instante al ver a esa misma dama justo frente a él. Su encuentro estaba claramente predestinado por el destino y el hecho de que se volvieran a encontrar era prueba de ello. Se quedó inmóvil al instante al ver una amplia sonrisa en el rostro de Dahlia. Jeroen abrió la boca de sorpresa al ver a otra persona junto a la chica. El joven dedujo, según sus recuerdos, que era el hijo del duque Baur. En el rostro del chico apareció inmediatamente la ira y comenzó a mirar fijamente al rival. Jeroen se enfadó porque ni siquiera pudo rozarle con los dedos a esa hermosa dama. Pero la expresión de Dahlia era como la de una chica loca de amor. Jeroen se despidió de su primer amor con lágrimas en los ojos, y así terminó todo. Poco tiempo después, el joven señor Hayward fue encontrado seguro y regresó a casa junto con sus padres. Pero Dahlia se preguntaba constantemente si se habrían cruzado en ese territorio tan extenso y enredado. Con el tiempo, resultó natural para ellos pasar tiempo juntos. Cuando Dahlia estaba sola, se sentía rara, aunque en su niñez jugar sola le parecía algo habitual. Ludwig también cambió un poco, ahora podía decir con confianza si le gustaba algo o no. Pero al comenzar a actuar por su cuenta, Ludwig desarrolló secretos con Dahlia y empezó a mantener un diario secreto. La protagonista no ocultaba nada a su amigo, así que estaba horriblemente intrigada por descubrir lo que escribía. Ella preguntaba constantemente si el amigo escribía algo en secreto, por si acaso lo había ofendido. Sin embargo, Ludwig lo negaba constantemente, y ahora la protagonista se dio cuenta de que había cambiado profundamente. A pesar de todo, a la chica no le tocaba echar un vistazo a su diario secreto. Después de un tiempo, Dahlia preguntó a Ludwig si había traído el diario para el intercambio. El joven asintió y empujó accidentalmente el diario con el codo, haciendo que cayera al suelo de inmediato. Los ojos de la protagonista se abrieron de par en par porque el diario se abrió exactamente donde el amigo hacía anotaciones secretas. Ludwig estaba muy feliz pasando tiempo con Dahlia, cada día era como un sueño. Se sentía tan bien que a veces el joven comenzaba a preocuparse. Ludwig rogó al dios para que ese momento durara para siempre. Dahlia preguntó con entusiasmo a su amigo si realmente quería estar con ella por el resto de su vida. Él se sonrojó al instante y la protagonista lo consideró un adorable cachorro. Ludwig estaba muy tímido, pero la sonrisa de Dahlia le hizo brillar el rostro. El joven caballero quería sinceramente seguir estando con ella. Por un momento, Dahlia creyó que el rostro de Ludwig se oscurecía y no entendía por qué. La protagonista ni siquiera sospechaba las intenciones del duque Baur de devolverlo al norte. El padre de Dahlia señaló que últimamente estaba muy ocupada jugando con Ludwig. Claire contó que esos días, Charlie estaba terriblemente ocupada preparando el banquete de cumpleaños y necesitaba comprar todo lo necesario. La protagonista preguntó a quién le tocaba el cumpleaños y se sorprendió al descubrir que era de Ludwig. Se sorprendió mucho, al igual que sus padres, que creían que él le había contado todo a su amiga. El duque y la duquesa le informaron que en un mes cumpliría 10 años, y Dahlia quedó impactada. Aunque Ludwig dijera cuántas veces fuera necesario que era de su edad, Dahlia seguía pensando que era 1 año o 2 más joven. La protagonista miró sorprendida a su madre cuando ésta dijo que probablemente no sabía algo más. ¿Los dos bailarán el primer baile en el banquete festivo? La profesora de baile aplaudía mientras gritaba el ritmo. En este mismo momento, nuestros héroes ensayaban la danza. La profesora les pidió hacer un paso hacia adelante y girar medio cuerpo, extendiendo la segunda pierna. En cuanto la dama Averin pisó accidentalmente el pie del joven, la profesora comenzó a gritar fuerte. La dama no solo se movía incorrectamente, sino que no lograba seguir el ritmo, además su cuerpo estaba rígido.
El joven Lord Bauerse se desempeñaba excelente, aunque era su primera vez bailando. La profesora informó que por hoy era suficiente y que mañana volverían a la misma hora, por lo que los niños necesitaban practicar más. La mujer señaló que esto era especialmente aplicable a la dama Averin, prometió que supervisaría todo y la protagonista bajó la cabeza obedientemente. Dahlia se disculpó apenada con su amigo por haberle aplastado de nuevo todos los pies. Le preguntó si ahora le iba mucho mejor, pero Ludwig guardó silencio con tacto. La protagonista dijo con resentimiento que no importaba, ya que el perfecto conde Bauerse era bueno en todo. Ludwig explicó que solo debía observar y repetir, y entonces todo saldría bien. Afirmó que era solo una tonta que no conseguía nada, pero Ludwig tocó los dedos de su amiga y propuso cambiar de ambiente. La protagonista miró a la yegua blanca que había traído su amigo y en ese momento se sintió abrumada por la confusión. Ella le admitió a Ludwig que tiene un poco de miedo porque de niña cayó de un caballo. El chico la miró sorprendido y le propuso, en ese caso, ir juntos para que no se preocupara. Normalmente hay espacio suficiente en la silla para 2 niños, y además ya está acostumbrado a montar a caballo, lo que le da confianza. Por eso Ludwig pensaba que sería mejor montar a una sola caballo si Dahlia no se oponía. El corazón de la protagonista se aceleró y, al final, aceptó la propuesta, sintiendo alivio. La yegua blanca galopaba a toda velocidad y la chica abrazaba con fuerza a su amigo desde atrás, sintiendo su calor. Él se volvió y, con una sonrisa confundida, le preguntó a su amiga si estaba bien. Cuando ella respondió que estaba bien, Ludwig propuso intentar abrir los ojos lentamente y disfrutar de la vista. La protagonista lo hizo y de inmediato se presentó ante sus ojos una hermosa vista que robó el aliento. Ella sabía que había lugares a los que no se podía llegar en coche, por eso dedujo que ese era el lugar del que se hablaba. Luego se acercaron al acantilado y a Dahlia se le abrió una hermosa vista del palacete, que era fascinante. De este lugar le contó el jardinero, y cuando uno se siente triste, no hay nada mejor que admirar hermosos paisajes. El jardinero le explicó al joven duque que una vista así hace feliz y inspira. La protagonista lo empujó en el hombro y le dijo que ahora tenía a alguien más además de ella. Le preguntó si seguía siendo su mejor amiga y Ludwig asintió con una sonrisa de inmediato. En este lugar, los pensamientos confusos se disipan y todos los sentimientos negativos parecen ser arrasados por el viento, creando una atmósfera. La protagonista miró sorprendida a su amigo y le preguntó si realmente pensaba eso. Ludwig respondió que no sabía la respuesta correcta y solo había pensado que sería bueno venir aquí con ella. El chico se dio la vuelta y estaba a punto de decirle algo a Dahlia por si se iba, pero cambió de idea al instante y propuso regresar a casa para no quedarse más tiempo allí. La protagonista sonrió y aceptó la propuesta de su amigo, sintiendo alegría por pasar tiempo juntos. Ludwig le informó que el camino de vuelta sería mucho más rápido, así que debía aferrarse con fuerza a él. Ahora, a la protagonista ya no le daba miedo en absoluto y supuso que todo era gracias al joven a su lado. Sin embargo, no tardó mucho en perder toda su seguridad. La montura comenzó a galopar muy rápido y al ver un obstáculo en el camino, levantó las patas hacia arriba sorprendida. La protagonista sintió al instante cómo caía hacia atrás en el abismo del miedo y la incertidumbre. Ludwig se dio la vuelta asustado y extendió la mano hacia su amiga, intentando detenerla antes de caer. La joven despertó en el suelo cuando los adultos comenzaron a preguntar si estaban bien. Los ojos de Dahlia se abrieron de par en par al darse cuenta de que en ese momento estaba en los brazos de su amigo. Miró a Ludwig, que yacía inconsciente, con un hilo de sangre bajando por su rostro tras el golpe contra el suelo. Después de eso, la protagonista se disculpó sin cesar con la señora Charlie y dijo que le daba mucha pena lo ocurrido. Pero la mujer estaba segura de que su hijo nunca se arrepentiría de haberla salvado cuando cayó. Desde entonces, Dahlia empezó a pasar mucho tiempo en la habitación donde estaba su amigo. Cuando el chico se despertó, preguntó con ansiedad a su amiga por qué estaba allí y si todo estaba bien con ella ahora. Ahora la protagonista dedujo por qué era tan bueno y compasivo. En ese momento tomó una decisión. Mientras ese niño no madurara, siempre estaría a su lado para siempre. A partir de ese día, visitaba la residencia del duque Bauerse todos los días para cuidar de Ludwig. Otra vez Dahlia llegó y notó que su amigo parecía un poco más delgado. Sin embargo, como en los últimos tiempos había venido muy a menudo, esta vez el muchacho le dijo que sería mejor que regresara a casa.
En ese mismo momento, la protagonista se dio cuenta de que no estaban solos en la habitación. Inmediatamente se colocó delante de su amigo cuando un hombre se acercó y se preparó para golpearla. El duque Bowser frunció el ceño y preguntó a la dama qué estaba haciendo en ese momento. Dahlia dijo que era un gran honor conocer al duque, luego dio su nombre. Pero respondió que no le importaba y le ordenó que se alejara inmediatamente. La protagonista explicó que intentaba proteger a su amigo de sufrir daños. Ella preguntó qué había hecho mal Ludwig y el hombre respondió que no debía compartir con ella. El duque supuso que con un movimiento de la mano bastaría para resolver el problema y la protagonista entendió el mensaje. Ludwig se paralizó de horror cuando el padre añadió que golpearía a la niña si era necesario. Sin embargo, Dahlia no se asustó y respondió, ¿acaso de verdad golpearía a su querida e única hija del duque Averin? Si en su cuerpo apareciera la más mínima marca, todo el hogar se pondría patas arriba. Nada se podría hacer si el padre se enojara y rompiera las relaciones comerciales con el norte. El aislamiento de las tierras del norte se intensificaría si anulara todos los acuerdos, ejerciendo presión sobre los principales comerciantes. Ella preguntó, ¿acaso al duque le importaría si la falta de alimentos hiciera aumentar el número de plebeyos migrantes? El duque le dijo a la excéntrica que eso era suficiente y añadió que ella casi resultaba herida por su culpa. Muchos sabían que la hija del duque Averin no sabía montar a caballo, sin embargo, este niño sentó a la joven dama en la silla. El duque preguntó fríamente a la joven dama, ¿acaso no siente ninguna aversión hacia Ludwig? Los ojos del chico se abrieron cuando la protagonista preguntó, ¿por qué de repente era él el culpable? Eso fue solo su decisión, y Dahlia aceptó la propuesta por su cuenta, aunque sabía perfectamente de la falta de experiencia suficiente en equitación. La caída ocurrió por su decisión, así que Dahlia asumía la responsabilidad por sus propios actos. Al contrario, la protagonista le agradecía. En una situación así, Ludwig corrió a ayudar primero. El duque Bowser miró atentamente a la joven dama y preguntó fríamente cuántos años tenía ella. La protagonista se sorprendió ante la pregunta y respondió que tenía 10. La boca de Ludwig se abrió sorprendida en cuanto Dahlia repitió con una sonrisa que tenía 10. Pero el joven duque estaba seguro de que eso era más que suficiente para engañar a su padre. Sin embargo, al chico no le abandonaba el remordimiento, por eso se alegró de haberse lastimado en lugar de Dahlia. Pero la chica no culpó a su amigo, aunque tuvo que pasar por todo eso y lo apoyó como pudo. Por el contrario, insistió en que era ella la culpable de lo ocurrido. Si se piensa, siempre fue así, solo que Dahlia no abandonó a Ludwig y siguió creyendo en su amistad, sin importar nada. Inesperadamente, la protagonista preguntó a su amigo sobre qué pensaba tan profundamente, ya que ella lo encontraba muy interesante. Ludwig mintió y dijo que pensaba en que eran del mismo nivel de edad. Sin embargo, la protagonista comenzó a negarlo porque al chico aún no le había llegado su cumpleaños. El cumpleaños de Dahlia ya había pasado, además era más alta que el joven por una palma entera, algo que no pasaba desapercibido. La protagonista afirmó que precisamente por eso, de los dos, ella era mayor y eso era importante para ella. Ludwig sonrió y pensó en que aún quería disfrutar un poco más ese momento, aunque fuera solo un instante. Después de la llegada del duque Bowser, nuestros protagonistas no podían verse con frecuencia, ya que el hombre no soportaba a otros aristócratas. No le gustaba que Ludwig pasara el tiempo en visitas y la señora Charlie no sabía qué hacer por la vergüenza. Si el duque hubiera llegado antes, seguramente no habría dejado entrar a Dahlia a la cena oficial por el cumpleaños de su hijo. Tras la llegada de su padre, Ludwig cambió y eso alertó a la protagonista. Aunque el joven amo estaba acostumbrado a contenerse en casa, Dahlia pensaba que se abriría a ella. Sin embargo, no ocurrió y Ludwig siempre respondía que todo estaba bien. En esos momentos, nuestra heroína no entendía por qué su amigo tenía esa expresión. No dudaba de que hubiera una causa y estaba segura de que Ludwig sufría en ese momento. La protagonista decidió preguntarle otra vez en cuanto le entregara su regalo. El tiempo pasaba muy rápido y llegó el cumpleaños de Ludwig sin darse cuenta. La duquesa Claire le dijo a su hija con entusiasmo que era muy hermosa. Lástima que Dahlia no pudiera bailar con Ludwig, porque hacía tiempo que no se veían. Cuando la familia Averin llegó, la duquesa Charlie los recibió alegremente.
La protagonista notó que Ludwig no estaba, lo que significaba que quizás aún no se había recuperado. El padre le dijo a su hija que irían a ayudar a la duquesa, así que le pidió que esperara en el salón. De repente, Dahlia se preguntó si acaso Ludwig no había salido porque ya no quería verla. La protagonista se giró bruscamente en cuanto escuchó que la puerta detrás de ella se abrió de par en par. Ludwig entró rápidamente a la habitación con el rostro ligeramente fruncido. Ella preguntó al instante si el joven estaba bien, ya que aún tenía un aspecto extraño. Pero de repente, Ludwig se acercó a la chica y le pidió que bailara con él. Dahlia recordó que su amigo no se veía muy bien, así que ni siquiera podía mencionar la idea de bailar. Pero Ludwig respondió simplemente que estaba bien y que solo quería bailar. Habían entrenado tan duro y el joven lo esperaba con impaciencia porque podría no volver a surgir la oportunidad. Al escuchar estas palabras, los ojos de la protagonista se abrieron de par en par. Ludwig se sorprendió cuando la chica afirmó inesperadamente que le rompería todos los huesos de las piernas. La protagonista explicó que podría ponerse muy nerviosa y olvidar por completo todo. También temía que se confundiera en los pasos, tropezara o cometiera un error. Pero Ludwig extendió la mano y con una sonrisa dijo que no importaba porque estaría a su lado. La protagonista tomó su mano y le pidió que no se quejara después. Tan pronto como se acercaron a los invitados, Dahlia se quedó paralizada. Estaba tan nerviosa que su mente estaba completamente vacía y no sabía cómo enfrentarlo. Ludwig notó la inquietud de su amiga y la tomó de la mano. En voz baja le aseguró a la joven dama que todo iba a estar bien, calmando así un poco a su amiga. En cuanto comenzó la música, nuestros héroes empezaron a bailar. Todo salió muy bien, aunque Dahlia tropezó varias veces con los pies del joven. Todos los presentes comenzaron a aplaudir efusivamente a los chicos y su hermoso baile. Los chicos salieron a la terraza y Ludwig le preguntó a su amiga si le había gustado el baile. La protagonista rascó nerviosa su nuca y asintió, pero había un detalle. Debido a la posición central, la chica estuvo a punto de desmayarse de miedo y se le nublaron los ojos, pero Ludwig la ayudó a superarlo. Cuando tomó a la protagonista de la mano, se le pasó el miedo, así que la dama disfrutó del baile. Solo después, la protagonista se dio cuenta de que había dicho algo incómodo. Inmediatamente comenzó a disculparse con su amigo por haberle pisado los pies constantemente. Dahlia prometió entrenar seriamente para mostrarle a su amigo sus verdaderas habilidades en el futuro. Más adelante podrían invitarla a un evento social, incluso a su debut, así que aún tendría muchas oportunidades. La protagonista preguntó a Ludwig si bailaría con ella en ese momento. Sin embargo, el joven no respondió a la pregunta de su amiga, solo la miró con una mirada pensativa. De repente, Dahlia recordó el regalo que había estado esperando el momento adecuado para entregar y decidió que ya era el momento. Contó que quería felicitar a su amigo a su manera, atando cintas y preparando un pastel. Sin embargo, todo salió distinto, pero sí logró preparar algo de verdad para sorprender a su amigo. En el reloj de la protagonista grabó la fecha de su primera reunión para recordarlo por siempre y guardarlo en el corazón. Ludwig se quedó inmóvil en cuanto Dahlia lo felicitó con una amplia sonrisa en el rostro por su cumpleaños. Entonces, de sus ojos comenzaron a caer lágrimas y el chico le contó finalmente a su amiga que se marchaba. Poco después, se supo que el padre de Ludwig había planeado regresar al norte con su madre desde que llegaron a la capital. Probablemente decidieron partir después de la cena festiva por el cumpleaños de Ludwig. Dahlia no creía que sucedería tan pronto, y ahora era claro que Ludwig había evitado las reuniones para organizarse mentalmente. Pero en realidad había suficientes indicios, solo que la chica fingía no notarlos. Incluso si el duque no hubiera intervenido, en algún momento habrían tenido que despedirse. Porque en la historia original, Ludwig estaba condenado a incontables desgracias, donde la guerra los separaría por 5 años. La protagonista apretó el puño, comprendiendo que aún era pronto para desesperarse. Recordaba que Ludwig siguió siendo amigo de Dahlia incluso después de regresar de la guerra. Poco después, la duquesa Bauer envió personalmente una invitación diciendo que quería despedirse. La familia Averin llegó al lugar y la protagonista giró la cabeza, sin entender a dónde se había ido Ludwig. La señora Charlie notó la inquietud de la niña e intentó explicar que Ludwig estaba un poco abatido. La protagonista dijo que, en ese caso, ella misma iría a verlo. Detrás de la residencia del duque, dentro de un árbol hueco, había un lugar secreto de Ludwig que él mismo le mostró a su amiga.
Cuando Ludwig quería estar solo, siempre se escondía allí y Dahlia lo sabía. Así fue, y apenas la protagonista llegó, Ludwig le pidió que se fuera. Sin embargo, Dahlia sabía perfectamente que Ludwig lloraría si ella se iba de verdad. Se sentó a su lado y recordó que habían planeado subir juntos a la cima de la montaña, también ir al mar, pescar en el estanque y, al llegar el invierno, construir un muñeco de nieve. Y también Ludwig quería vestirse de niña otra vez, pero allí el joven señor dijo que no había prometido algo así. La protagonista admitió que se sintió muy desorientada cuando escuchó por primera vez sobre la partida. El primer día de conocerse, decidió saludar primero para mostrarse bien, pero hizo llorar a su amigo. Ludwig era demasiado tímido, y Dahlia intentaba ser atenta con él, lo que terminaba generando inquietud. Era curioso si los chicos habrían llegado a ser tan amigos si Dahlia no hubiera hecho llorar al chico en su primera reunión. La protagonista conoció a su amigo mucho mejor gracias a su despreocupación y ligereza que siempre la rodeaban. Si mirar atrás, se puede notar que todo no fue tan malo como parecía al inicio de su conocimiento. Con una amplia sonrisa en el rostro, Dahlia propuso escribirse más a menudo y prometió que se volverían a encontrar. Reconoció que se alegraba de su conocimiento y agradeció a Ludwig por haberse convertido en su verdadero amigo. Los ojos del chico comenzaron a llenarse de lágrimas y respondió que también se alegraba de esta reunión que cambió su vida para siempre. Se apoyó en su amiga y dijo que por eso no quería separarse de ella, porque ya habían llegado a ser muy cercanos. Los ojos de la protagonista también se llenaron de lágrimas y afirmó que tampoco deseaba despedirse de él. La duquesa Claire notó a su hija y preguntó dónde estuvo todo este tiempo y por qué no llegó a casa antes. Dahlia sonrió con aspecto culpable a su madre, sosteniendo la mano de Ludwig y esperando que entendiera sus sentimientos. La mujer les dijo que pronto se irían a casa, así que los chicos podrían hablar un poco más entre sí. Frente a la litera, la protagonista propuso a Ludwig Bauer hacerse una promesa mutua. En la vida del chico, habrá momentos en los que la carga de problemas parezca insoportable y quiera rendirse. Entonces Ludwig debe hacer algo, a saber, llorar como hoy. Si le duele mucho el corazón, no debe aguantarlo, sino que puede llorar como un niño pequeño. Tan pronto como Ludwig llore de verdad, puede secarse las lágrimas con este pañuelo y entonces se sentirá mejor. La protagonista prometió que cuando el pañuelo esté completamente mojado, ella vendrá a él. En el rostro de Ludwig apareció una sonrisa alegre y dijo que esperaría ese momento. En cuanto el carruaje comenzó a moverse, el joven noble apretó la servilleta contra su corazón. Observando cómo Ludwig se alejaba cada vez más, Dahlia rezaba para que ese niño nunca sufriera. Dahlia escribió a Ludwig una carta preguntando si había llegado bien al norte. La dama contó que sus padres querían llevarla a un evento social con niños de su edad. Sin embargo, Dahlia estaba segura de que difícilmente encontraría allí a alguien tan hermoso como Ludwig. La protagonista quería escribir muchas cosas más, pero no se le ocurría nada en absoluto. Tenía muchas ganas de que llegara pronto el día en que por fin pudieran hablar en persona. Ludwig también preguntaba en sus cartas cómo estaba Dahlia y le contaba que seguía haciendo lo mismo. Pensaba que se acostumbraría rápido a todo, pero sorpresivamente no fue así. Nunca antes había notado qué habitación tan grande tenía ni lo frío y solitario que era el norte. Ludwig decidió esforzarse al máximo para que llegara pronto el día de la reunión. Esperaba de todo corazón que la chica conociera buenos amigos, porque era simplemente maravillosa. El joven duque le pidió que se divirtiera con sus amistades y, si la recordaba, escribiera cartas. Ludwig estaba muy contento de recibir el mensaje de su amiga, así que le deseó mucha suerte. La protagonista quería hacerse amiga de alguien parecido a Ludwig, pero no existía otro niño así. Ella fue por primera vez a una reunión y no entendía por qué todos la miraban tan extraño. Al final, Dahlia pidió que dejaran de hacerlo y ahora solo le quedaba observar y sonrojarse. Pronto, a principios de la primavera, la hermosa niña Dahlia Everin celebrará su cumpleaños. Ese día, Ludwig envió a su amiga una carta en la que expresaba su arrepentimiento por no poder felicitarla personalmente, y un regalo. Mientras el joven elegía el regalo, las sombrías ideas en su mente disminuyeron considerablemente. De hecho, Dahlia fue la primera persona de la que Ludwig recibió algo para su cumpleaños. Su madre había escogido un vestido para la niña, por eso el protagonista esperaba ver a su amiga usando el próximo.
Lo que venía con el regalo lo eligió él mismo y esperaba que a Dahlia le gustara. El protagonista notó que la niña solía atarse el cabello con frecuencia, por eso decidió que una cinta luciría bien. La protagonista respondió que le había encantado el regalo de su amigo. Ella quedó sorprendida agradablemente al descubrir que Ludwig recordaba que le gustaba el color rojo. Dahlia preguntó cómo su amigo había descubierto que a ella le gustaban las cosas no demasiado lujosas, pero suficientemente elegantes. Sus padres dijeron que la cinta era muy hermosa y los que la rodeaban le hacían cumplidos constantemente. Agradeció sinceramente por las felicitaciones, diciendo que ese regalo era simplemente maravilloso. Si Ludwig hubiera sabido que las cosas se desarrollarían así, le habría dado el regalo con anticipación durante su estancia en la capital. La cinta fue hecha a pedido personal con un material especial, por eso no debería desgastarse ni con uso frecuente. El chico deseaba mucho ver cómo luciría su amiga con esa cinta en el cabello. Ludwig supuso que, al verse nuevamente, Dahlia probablemente sería más baja que él. Su madre le dijo que ya había crecido una palmada entera. Sin embargo, Dahlia creía que este año seguramente sería más alta, y por eso tenían que verse. La protagonista comentó que cada día estaba más y más segura de sí misma. Por eso, la chica jamás aceptaría que su amigo la superara en estatura. Deseaba encontrarse con Ludwig, pero necesitaba permiso de sus padres. Ludwig se disculpó por la respuesta tardía y explicó que su padre se había quedado con el papel de carta, pero su madre lo devolvió. No creía que su padre le permitiera viajar a la capital ahora mismo, pues era contrario incluso a la correspondencia. Por el momento, Ludwig planea trabajar con esmero e intentar cumplir las expectativas de su padre para que lo autorice a reunirse. Sin embargo, su padre rechazó de nuevo la solicitud de visita del duque Averin, aunque Dahlia intentó todo lo posible. Ludwig felicitó a Dahlia por su cumpleaños y envió el regalo con anticipación porque temía que la carta se retrasara. Pero poco tiempo después, el joven perdió completamente la capacidad de enviar cartas y la comunicación fue reduciéndose a cero. El duque Calix Bowser comenzó a gritarle a su esposa para que se fuera inmediatamente. La mujer intentó explicar que no lo había hecho y suplicó desesperadamente que la escucharan. Sin embargo, los caballeros le arrebataron un trozo de vajilla de la mano a la duquesa Charlie y la agarraron. Después de regresar de la capital, la tensa relación entre los padres de Ludwig se calmó de repente. El joven comenzó a albergar esperanza de que en su casa también llegara la paz y dejaran de discutir tanto. Sin embargo, un día la mujer comenzó a gritarle al marido, preguntándole cómo había podido tratarla así. Le propuso el divorcio, pero el duque preguntó fríamente si realmente lo necesitaba. Charlie debía callar y vivir en silencio si no quería perder su estatus. Incluso en ese momento, la madre del joven Bowser no se derrumbó. No lo hizo ni siquiera cuando la amante del padre llegó embarazada a su casa. Entonces el duque le asignó la habitación de la madre de Ludwig, situada junto a la suya. La señora Charlie a menudo los observaba desde la ventana, viendo sus sonrisas felices. Y aún así, la madre de Ludwig no se quebró y procuraba sonreír también. Sin embargo, ocurrió un instante que cambió todo. La mucama le contó al duque que la señora había ordenado administrar ese medicamento. El hombre no se molestó en investigar y le asestó un fuerte golpe en la cara a su esposa. Ludwig se lanzó inmediatamente hacia su madre, que había caído al suelo. Aunque el niño tenía miedo, le preguntó a su padre qué estaba haciendo. El duque simplemente ordenó fríamente al caballero que sacara al chico de inmediato. Ludwig intentó resistirse, pero el hombre le pidió a la sirvienta que lo repitiera de nuevo. La señora ordenó administrar ese medicamento en pequeñas dosis una vez al día y simplemente obedeció las órdenes. Esta droga en pequeñas cantidades no hace daño, pero si se toma regularmente, pondrá en peligro la vida de la madre y el bebé. La señora Charlie miró atónita a la sirvienta y preguntó confundida qué acababa de decir. Intentó explicarle al marido que no lo había hecho y ni siquiera podría haber encontrado algo parecido. Exclamó que había tenido suficientes oportunidades y preguntó si se había equivocado al nombrarla duquesa. El duque ordenó encerrarla en otra casa y vigilar que no diese ni un paso. Después, los sirvientes comenzaron a susurrar sobre el incidente en el que la señora supuestamente intentó provocar un aborto. El amo, por supuesto, había cruzado todas las líneas, pero pensar en asesinato ya era demasiado. Pero Ludwig estaba seguro de que su madre nunca hubiera podido hacer algo así.
Cada día solo tomaba el té con él y definitivamente se habría dado cuenta si la mujer hubiera tenido intenciones como esas. El joven entendía perfectamente que tenía que ver a su madre en ese momento. Cuando Ludwig abrió la puerta, inmediatamente escuchó los sollozos de su madre, quien creyó que había llegado Calix. La mujer se lanzó inmediatamente a los pies del niño, pensando que era su esposo, y empezó a repetir que no lo había hecho. En ese momento, Ludwig comenzó a preguntarse en qué instante las cosas se habían salido de control. Una sirvienta le peinaba a su joven amo, quien preguntó cómo estaba su madre. El médico dijo que gracias a los medicamentos, el estado de la dama había mejorado. Ludwig preguntó a la mucama si podía visitarla. Sin embargo, el joven amo no volvió a ver a su madre. Recordó a Dalia y sus palabras sobre que era muy hermoso. En cierto momento, Ludwig se dio cuenta de que llevaba un año sin escribirle cartas a Dalia. El joven entendía perfectamente que era su responsabilidad limpiar el nombre de su madre, aunque no sabía cómo hacerlo. No solo el padre, sino también toda la servidumbre estaba convencida de que era culpable. Ludwig se sorprendió pensando que los problemas no disminuían. De repente, un caballero tocó el hombro del niño y admitió que no estaba seguro de si era permitido hacerlo. Extendió la carta y dijo que la dama le había pedido que se la entregara. La chica escribió que él no era culpable de nada y precisamente por eso no debía culparse. Ludwig cortó contacto con ella sin siquiera explicar bien la razón y creía que nunca más recibiría una respuesta. Si Ludwig quería que otra persona lo entendiera, solo tenía que contarle todo. Todos pueden discutir, pero si una persona cuenta todo honestamente, algún día la entenderán. El joven preguntó a su amiga qué haría si él no lo entendía. Entonces debía seguir hablando hasta que le llegara el mensaje, tal como en su primera reunión. Entonces Ludwig pensaba que algún día podría hablar tan libremente como Dalia. A menudo se preguntaba si llegaría ese día. Ludwig entró al despacho del padre y le dijo que la madre no lo había hecho, pues él lo sabía perfectamente. Pero el duque respondió que a las personas les es natural cambiar en un instante, por buenas que sean. El joven dijo que estaba seguro de sus palabras, pues la visitaba con frecuencia desde su traslado. Estaba seguro de que habría notado señales, pero el padre lo rechazó enseguida. El duque preguntó a su hijo cuánto confiaba en esa persona. Mostró una pequeña botella y explicó que la encontraron en la habitación de esa mujer. Calix quedó sorprendido al encontrarla en la estantería. Ludwig exclamó: ¿quién en su sano juicio dejaría evidencia en un lugar tan accesible? Le pidió tiempo para encontrar pruebas y atrapar al verdadero culpable. El chico se estremeció al escuchar a su padre mencionar su nombre con frialdad. El hombre se acercó al niño y con burla le aseguró que había cambiado mucho para atreverse a elevar la voz frente a él. Al ver que Ludwig suplicaba, el duque Baurse decidió decirle algo. El duque, con una sonrisa arrogante, le dijo que le importaba un comino quién fuera el culpable. Lo único que le importaba era que alguien intentaba perjudicar a su familia. Si mostraban que incluso una persona de su estatus podía ser eliminada sin piedad, en el futuro nadie se atrevería a ocultar su resentimiento. Los ojos del niño se abrieron desmesuradamente y el duque le dijo a su hijo que así era la vida. Ahora era imposible reconocer a Ludwig, ya que antes el niño temblaba ante el más mínimo movimiento de su padre. Le puso la mano en la cabeza y le dijo que su padre lo agradecía profundamente. Luego, Calix tiró bruscamente del pelo del niño hacia atrás y le advirtió que ese era el camino de Averin, no el de los Baurse. Le permitió viajar a la capital, pero el niño volvió con toda clase de tonterías, así que ahora era hora de enseñar una lección. Aunque solo tenía 12 años, dado el estado actual, ese era el momento perfecto. Calix le preguntó a su hijo si no se preguntaba por qué todos los duques Baurse tenían el mismo carácter. Los duques siempre recibían el mismo tipo de comentarios, sin importar la generación. La razón era simple: todo esto se crea manualmente. Ludwig no podía creer que fuera real y pensó que era solo una horrible pesadilla cuando su padre le ordenó que lo llevaran. El duque sonrió y le dijo a su hijo que pronto también sería como él. Luego, al muchacho lo lanzaron con toda su fuerza al suelo de alguna habitación. La puerta se cerró de golpe y fue entonces cuando Ludwig notó un olor desagradable. Ese olor a pescado podrido, como si algo se hubiera descompuesto cerca. El joven noble se dio la vuelta y se quedó inmóvil al verlo. Detrás de él yacían los huesos de animales muertos y por todas partes había manchas de sangre.
No era un almacén, sino un lugar donde tiraban cadáveres difíciles de deshacerse. Ludwig se arrastró hasta la pared, sin entender por qué su padre lo había encerrado allí. Al muchacho le daba miedo. Ya comenzaba a pensar que su padre solo quería deshacerse de él, y pronto también se convertiría en eso. El joven noble comenzó a golpear la puerta y a suplicarle a su padre que lo dejara salir, diciendo que había estado equivocado. Primero llamó a su padre y le pidió perdón, diciendo que había intervenido sin motivo y que no volvería a pasar. Luego intentó gritarle a su madre y se disculpó por no haber podido detener a su padre. Sentía remordimientos por haber rechazado a la mujer cuando ella corrió hacia él. Entonces Ludwig llamó al mayordomo y hasta al caballero con el que alguna vez entrenó juntos. Sin embargo, nadie respondió al muchacho, por lo que comenzó a caer en el desespero. Y entonces, el nombre que Ludwig había estado conteniendo todo este tiempo escapó de sus labios. Se desplomó exhausto de rodillas y empezó a repetir el nombre de Dalia. Si le pesaba demasiado el corazón, Ludwig simplemente podía llorar como un niño pequeño. Cuando el pañuelo esté completamente mojado, Dalia vendrá seguramente a él. El muchacho apretó el pañuelo en su mano y preguntó desesperadamente cuánto tiempo más tendría que esperar. Gritaba y lloraba hasta el agotamiento hasta que se dormía, y al despertar ya había agua y pan delante de él. Los días pasaban uno tras otro y, tras un tiempo, Ludwig llegó a la conclusión de que las emociones eran una pérdida de tiempo. Tan pronto como el muchacho dejó de sentir nada, finalmente pudo ver la luz. Los caballeros sacaron al muchacho de la habitación porque el niño ya no podía caminar por sí mismo. Ludwig se preguntó por un momento qué había sido de ese pañuelo. A las sirvientas les resultó muy difícil convencer a la duquesa de no colgarla la última vez. La atmósfera en la casa era bastante aterradora y hasta el joven amo había cambiado drásticamente. Comenzó a salir con más frecuencia con los caballeros y durante la campaña invernal de castigo, el duque también se ausentará. Muchos creían que no solo la duquesa se había vuelto extraña, sino que el joven también había perdido la chaveta con ella. No sorprendía que el duque hubiera destruido incluso a su propio hijo. A Ludwig le aburría una vida que giraba como una rueda y las reacciones inalterables de la gente. De repente, un día, un caballero pidió inmediatamente a un médico, ya que el duque había sufrido una herida. El joven se quedó inmóvil, apenas vio el estado lastimoso de su padre. El rostro del duque estaba completamente cubierto de sangre y envuelto en vendas, y a su lado sentada estaba su amante, que sentía miedo. Sin embargo, en el rostro de Ludwig apareció, en lugar de espanto o tristeza, una sonrisa triunfante. Miró a los ojos penetrantes de su padre y comenzó a reír, demostrando así que no tenía dudas en sus sentimientos. El niño le dijo a su padre que aquel era un castigo justo por sus múltiples maldades e injusticias.